Hola a todos, buenos días o buenas tardes a la hora que estés viendo este video. Vamos a empezar con el trabajo de esta semana y de igual manera vamos a cambiar ya de proyecto. El proyecto anterior ya lo concluimos y ahora este proyecto en tu cuaderno vas a poner trimestre 2. Continuamos en este mismo trimestre y proyecto 7. Solo que ahí me salió el 7 un poquito raro, pero es proyecto 7. El título de este nuevo proyecto es Transforma narraciones en historietas. Aquí brevemente lo que vamos a ver son dos temas importantes. El primero es el texto narrativo, en específico el cuento. Vamos a retomar este tema que ya lo hemos visto. Y por otro lado vamos a ver qué son las historietas, sus elementos, sus partes que la componen para que un cuento que vamos a leer lo vamos a transformar en una historieta. Ese va a ser el reto de ese proyecto y básicamente eso es lo que vamos a ver. Entonces, de esta actividad, únicamente lo que tienes que hacer es tomar nota y tomarle foto y luego mandarla. Nada más de lo que vamos a ir explicando es muy breve, por favor. Entonces vamos a empezar. Como primer punto tenemos el texto narrativo. Pero, ¿qué es el texto narrativo? Es una forma de expresión que nos cuenta hechos o historias. Nos cuenta hechos o historias de algo que sucedió, que pudo haber sido real, o algo que igual puede ser inventado. Entonces, de entrada es una forma de expresión. Tiene personajes que pueden ser humanos, animales o cosas u otro ser. O sea, puede ser humanos, animales o cosas de entrada u otro ser. Otro ser me refiero a que puede ser un extraterrestre o un monstruo inventado, pero de entrada son humanos, animales o cosas. Esos son los tipos de personajes que se maneja en el texto narrativo. Y de igual manera pueden ser reales, o sea, una persona que sí haya existido en la vida real, o literarios. ¿Qué quiere decir con literarios? Que el autor, el escritor lo haya inventado. Tenemos estas dos partes, reales o literarios. Eh, Presenta sucesos reales o fantásticos en un tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser sucesos que hayan ocurrido en la vida real. Tenemos libros que nos hablan de esto, por ejemplo, el diario de Ana Frank, los hornos de Hitler y otros más que han ocurrido en la vida real. O fantásticos, por ejemplo, como Harry Potter, Luna Nueva, Divergente, que son textos que se han ido inventando o adaptando a diferentes condiciones. Y ocurren todos estos en un tiempo y espacio, o sea, puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro. Ese es el tiempo, y en el espacio puede ser en el planeta, en una casa, en un parque, en el espacio exterior. Eso es a lo que se refiere en el espacio. ¿Sí? Bien. Luego, algunos ejemplos de textos narrativos que tenemos son cuentos, que su estructura es un poco más corta. Puede haber cuentos largos o cuentos cortos. Tienen pocos personajes y tienen un planteamiento, no de desenlace también en general. Pero esos son los cuentos. Las leyendas, igual, son cortas, van pasando de generación en generación. Las fábulas son una narración la cual la finalidad es dejarnos una enseñanza, la cual se le conoce como moraleja, y en este caso sus personajes son animales. Los mitos, que trata de explicar algo fuera del espacio y tiempo, pero es un suceso que nos trata de explicar. Y las novelas, que son un poco más extensas, igual también todos estos tienen planteamiento no de desenlace y mayores personajes y un mayor desarrollo. ¿Sí? Entonces esos ejemplos tenemos. Ahora tenemos tipos de narrador.
el protagonista que nos cuenta su historia desde donde él lo está viviendo. En el caso del lector, él lo va a leer como si él estuviera viviendo la historia. Testigo, que él nos cuenta lo que observó de la historia. Y omnisciente es un tipo de ente que nos cuenta la historia desde la perspectiva desde afuera, pero este tipo de narrador sabe todo, los pensamientos y sentimientos de los personajes. La estructura del texto narrativo es la siguiente. Tiene un planteamiento. En el planteamiento se presentan a los personajes y el problema que van a enfrentar estos personajes en la historia. El nudo es donde se desarrolla la historia, donde los personajes interactúan, y en el desenlace se le da solución o no al problema, y ahí es donde ya se concluye la historia, o se puede dejar un final abierto o un final cerrado. Un final abierto es que no se sabe qué pasó realmente, y un final cerrado es que ya se le da fin a la historia como debe de estar. Ahora vamos a ver un pequeño video de tipos de narradores para que pueda quedar un poquito más claro. Igual pon atención y lo vas tomando en parte de tus apuntes. Hola amigos de YouTube, hoy veremos los tipos de narradores o puntos de vista en una narración. No es lo mismo autor y narrador. El autor es el creador o persona real que escribió el texto, y el narrador es un personaje creado o voz ficticia que nos cuenta las acciones o hechos. Tomando en cuenta a Genet y su clasificación de los narradores de acuerdo a su participación en la historia o diégesis, los clasificaremos en dos categorías: el narrador heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, también conocido como observador. El narrador homodiegético se presenta como el narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Definamos estos tipos de narradores de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos este fragmento de la Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Se puede observar que el narrador sabe todo lo que le suceden a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos de Gregorio. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. Se diferencia del narrador omnisciente, ya que en este caso no se narran sentimientos ni se juzgan a los personajes, solo se narrará fríamente el hecho. Veamos este texto de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que, como vimos, sí está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. Notamos que la historia es ahora narrada por Watson, quien sí participa en la historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes.
El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los dos primeros en tercera persona y a los dos últimos en primera persona. Debemos añadir también algunos otros casos. El narrador en segunda persona suele poner al lector como protagonista, o también puede realizar una autorreflexión. Según sea el caso, podemos ubicarlo como protagonista si fuera autorreflexivo, o testigo si el lector fuera el protagonista. Incluso puede ser un narrador heterodigético. Observemos el siguiente texto. Lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. La narración no siempre se da desde una sola perspectiva. A veces, más de un narrador nos cuenta los hechos según su versión. A esto le llamamos perspectiva múltiple o enfoque narrativo múltiple, ya que hace saltos de un narrador a otro. Un ejemplo claro es la novela de Faulkner, donde 15 narradores cuentan sus versiones del mismo hecho. Pero este cambio puede hacerse incluso en un mismo párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Si el video te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Bien, aquí ya vemos un poquito ya ejemplificado lo que es el tipo de narrador para que no te cueste trabajo identificar en los textos, ¿sí? Entonces este fue el texto narrativo, de nueva cuenta un breve repaso, es una forma de expresión, los personajes pueden ser humanos, animales o cosas, presenta sucesos reales o fantásticos, los tipos de narrador y la estructura es planteamiento, nudo y desenlace. Este es el primer video y ahorita te mando el siguiente. Pórtate bien, cuídate mucho, por favor, y que tengas un excelente inicio de semana. Bye.